Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo video al canal, espero les guste. No olviden su pulgar arriba y comentario que los estaré leyendo. Bien, sin nada más que decir, vamos a la intro. Los recursos usados, como imágenes, dibujos, vídeos y música no son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos autores, espero que les guste. Capítulo 11. Misterio resuelto. El zumbido constante del metro llenaba el aire, un sonido distante y rítmico que casi se fundía con el silencio. A pesar del frío que aún persistía en la estación, la calidez entre ellos sutil, compartida lo hacía un poco menos intenso. Izuku dio otro mordisco a su sándwich, con la mente divagando mientras observaba a Rumi recostada contra la pared junto a él. Parecía contenta, con una pierna doblada sobre el banco y la otra estirada frente a ella. Durante un rato, ninguno de los dos habló. El peso del guía pesaba sobre sus hombros, pero no era desagradable. Luego, tras un largo momento, Izuku la miró de reojo, dudando antes de hablar. Oye, Rumi. HM. Ella giró la cabeza y sus ojos carmesí se encontraron con los de él. Se movió ligeramente, jugueteando con el envoltorio del sándwich en su regazo. Me acabo de dar cuenta de algo. Nunca me has llamado por mi nombre. Rumi parpadeó y ladeó la cabeza ligeramente, considerando sus palabras. Una lenta sonrisa de complicidad se dibujó en sus labios. Vaya. Supongo que no. Izuku sintió que su rostro se sonrojaba ante su respuesta despreocupada. ¿Alguna razón en particular? Se encogió de hombros, estirando los brazos tras la cabeza. Antes no me sentía con fuerzas. Antes, repitió levantando las cejas. Rumi encogió los hombros antes de finalmente mirarlo con atención, con un destello indescifrable en sus ojos. Entonces, con una naturalidad que le provocó un escalofrío inesperado, dijo: Izuku. Era solo su nombre. Solo la forma en que lo dijo. Pero de alguna manera, escucharlo de ella se sintió diferente. Izuku parpadeó, completamente sorprendido, y su cerebro se estancó por un segundo demasiado largo. Rumi rió disimuladamente, dándole un codazo en el hombro. ¿Qué? ¿Lo pides y te quedas paralizado cuando lo consigues? No, no es eso. Balbuceó, apartando la mirada rápidamente mientras intentaba recomponerse. Es que, no me lo esperaba. Ella se rió de su reacción nerviosa antes de inclinarse ligeramente hacia adelante. Bueno, ahora me toca preguntar algo. Izuku dejó escapar un suspiro, quitándose de encima el momento. Claro, ¿qué pasa? Rumi señaló su cabeza con pereza. Tu disfraz de héroe. ¿Qué son esas orejas verdes? Izuku se animó un poco ante la pregunta. Oh. ¿Se supone que imitan al cabello de All Might? Por un momento, Rumi guardó silencio. Luego, soltó una breve risa divertida, dándole otro codazo en el hombro. Tú eres así. Izuku se rascó la mejilla, sonriendo tímidamente. Es decir, él fue mi mayor inspiración. Lo entiendo, dijo Rumi, con una sonrisa perdurable. Luego, tras una breve pausa, añadió. Pero si alguien más pregunta, diles que son como mis orejas de conejo. Izuku parpadeó, entre divertido y confundido. ¿Por qué? Rumi volvió a estirar los brazos, con una sonrisa aún más burlona. Para no tener que patearte el trasero, obviamente. Su tono era burlón, pero había algo más cálido en él esta vez.
menos amenazante y más como una afirmación silenciosa y tácita. Izuku rió suavemente, negando con la cabeza. Bueno, bueno. Diré que son orejas de conejo. Buena respuesta, Wonder Boy. Cuando terminaron de comer y el cansancio del día finalmente los alcanzó, ambos sabían que era hora de descansar un poco. Izuku se movió, preparándose para ponerse de pie. Yo haré la primera guardia. Antes de que pudiera terminar, Rumi se reclinó, estirándose en el banco y apoyando la cabeza directamente sobre su regazo. Izuku se puso rígido, cada músculo de su cuerpo se tensó. Rumi. Ella agitó una mano perezosamente. Tranquilo, nerd. Me gusta tener algo debajo de la cabeza cuando duermo. Izuku tragó saliva, con las manos suspendidas torpemente en el aire. Oh, oh. Ah, cierto. Abrió un ojo, con un destello de diversión en su expresión. A menos que de verdad te importe. Izuku dudó un momento y luego suspiró. No. Está bien. Rumi sonrió pequeña, fugaz, pero sincera antes de acomodarse. En cuestión de minutos, su respiración se estabilizó. El lento subir y bajar de su pecho era la única señal de movimiento. Izuku, sin embargo, estaba lejos de estar relajado. Era cálida. Incluso a través de las capas de ropa, su peso contra él era imposible de ignorar. Era cálida, no solo físicamente, sino de una forma que le oprimía el pecho y le aceleraba el corazón a un ritmo que no estaba seguro de gustarle. Miró fijamente hacia adelante, decidido a no centrarse demasiado en el hecho de que Rumi, el indomable héroe conejo Miruko, estaba usando su regazo como almohada. Esto estuvo bien. Totalmente bien. Piénsalo como un ejercicio de entrenamiento, se dijo a sí mismo, un entrenamiento de resistencia para situaciones sociales. Aún así, a medida que pasaban los minutos, su atención se fue desviando gradualmente hacia otra parte. Sus orejas se movieron bruscamente. Al principio, fue sutil, apenas un leve movimiento al moverse en el sueño. Pero luego, al prolongarse el silencio, volvieron a moverse, uno doblándose ligeramente antes de volver a levantarse. Izuku se mordió el labio y sus ojos se dirigieron hacia ellos. No. No lo hagas. Sus dedos se crisparon. Resiste la tentación. Pero entonces volvieron a temblar, suaves e involuntariamente, y un ruido diminuto, apenas audible, se le escapó. Se acabó. Lentamente y con cuidado, Izuku dejó que sus dedos rozaran el suave pelaje de sus orejas. La textura era sorprendentemente afelpada, más suave de lo que esperaba, cálida bajo sus dedos. Al principio, sus movimientos eran ligeros como una pluma, pero al ver que ella no se movía salvo otro leve sonido, un suave zumbido que le aceleró el corazón, se volvió un poco más atrevido, dejando que sus dedos recorrieran los bordes. Fue agradable. Demasiado agradable. Su cerebro le gritaba que parara, pero sus dedos seguían moviéndose, apenas rozando el pelaje antes de rascar suavemente detrás de la base de una oreja. Otro sonido. Este un poco más bajo, un poco más prolongado. Todo el cuerpo de Izuku quedó bloqueado. Si ella simplemente... No, no pienses en ello, no pienses en ello, no pienses en ello. Pero entonces ella se movió, hundiéndose ligeramente contra su pierna, y él casi se quemó en el lugar. Abortar misión. Retirada inmediata. Rápidamente retiró la mano, apretándola en un puño contra su rodilla como para evitar físicamente repetir el error. Excepto, ¿fue realmente un error? Parecía completamente a gusto, con su habitual expresión acentuada suavizada por el sueño. De hecho, casi parecía disfrutarlo. Izuku dejó escapar un suspiro silencioso y tembloroso, obligándose a concentrarse en literalmente cualquier otra cosa. La oscuridad de la estación. El sonido lejano del agua goteando de las viejas tuberías. El aire frío que aún persistía a pesar de las capas de ropa que llevaba. Pero nada de eso ahogó el calor que irradiaba la mujer que dormía en su regazo. Horas después, Rumi se movió y su respiración cambió sutilmente a medida que recuperaba la conciencia.
Sus orejas volvieron a moverse, esta vez completamente despiertas, pero no se movió de inmediato. Estaba cómoda. Más cálida de lo que merecía, considerando dónde estaban. El peso bajo su cabeza era sólido pero no rígido, firme pero no incómodo. Y luego, dedos. Suave, cuidadoso, deliberado. La calidez del tacto de Izuku se posó sobre sus orejas, rozando el suave pelaje con vacilante curiosidad. Sus movimientos eran lentos, casi reverentes, como si temiera despertarla. Rumi tuvo que luchar para evitar que su sonrisa se viera. Atrapado, chico prodigio. Por un momento, dudó en reprenderlo. Pero, se sentía bien. Nunca había dejado que nadie le tocara a las orejas así. Nunca había tenido motivos para hacerlo. Era diferente. Una ternura poco común a la que no estaba acostumbrada. Así que lo dejó pasar. Solo por un poco más de tiempo. Finalmente, se estiró con un suspiro exagerado, asegurándose de moverse lo justo para que pareciera que se despertaba de forma natural. Izuku retiró la mano de inmediato, demasiado rápido, como si lo hubieran pillado robando de un tarro de galletas. Ella entreabrió un ojo y se dio cuenta de que todo su cuerpo se tensaba y apretaba ligeramente la mandíbula mientras evitaba mirarla deliberadamente. Oh, esto fue demasiado divertido. Buenos días, Sol, dijo ella lentamente, con la voz ronca por el sueño. Izuku casi se atraganta. No es de mañana. Rumi rió entre dientes, estirando los brazos por encima de la cabeza antes de incorporarse. Casi. Encogió los hombros, sacudiéndose los restos de sueño. Me toca a mí vigilar, te toca a ti dormir la siesta. Izuku abrió la boca para protestar, pero ella ya estaba dándole palmaditas en el regazo. Confiado. Expectante. Vamos, ponte cómodo, chico maravilla. Izuku parpadeó, completamente desconcertado. Espera, ¿qué? Rumi arqueó una ceja. Tú me cuidas, yo te cuido. Así es como funciona esto. Comercio justo. La cara de Izuku se puso roja. No tienes que hacer eso. Puedo simplemente... Antes de que pudiera escapar, ella lo agarró por el cuello de su chaqueta y tiró. Izuku gritó cuando lo derribaron y su cabeza aterrizó directamente en su regazo. Cálido. Suave. Cómodo. Su cuerpo se paralizó, sus ojos abiertos mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Rumi. SHH susurró, poniéndose cómoda mientras ajustaba ligeramente su postura. Su mano se deslizó de inmediato entre sus despeinados rizos verdes. Relájate. Me lo agradecerás después. Izuku se puso rígido de nuevo mientras sus dedos acariciaban su cabello, un ritmo lento y perezoso que era demasiado relajante. ¿Por qué estás? Porque puedo, me interrumpió, como si fuera lo más obvio del mundo. Su cerebro sufrió un cortocircuito. Ahora cállate y vete a dormir. Izuku quería protestar. Quería argumentar que esto no era necesario. Pero a medida que sus dedos le arañaban suavemente el cuero cabelludo, todo pensamiento lógico empezó a desvanecerse. Su cuerpo se relajó contra su voluntad y su respiración se estabilizó cuando el cansancio finalmente lo alcanzó. Rumi miró hacia abajo y observó cómo su obstinada resistencia se transformaba en somnolencia. Una sonrisa burlona tiró de sus labios, pero sus ojos se suavizaron ligeramente mientras jugaba distraídamente con su cabello. Buen chico, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Izuku no lo escuchó. Ya estaba cayendo en el sueño. Pero la forma en que inconscientemente se acurrucó un poquito más cerca de su calor. Sí. Definitivamente no iba a dejar pasar esto pronto. En algún momento de la mañana siguiente. A diferencia de cuando se estaba despertando, Rumi no quitó la mano de su cabeza, continuó jugando suavemente con sus mechones y usó sus uñas pintadas de blanco para aliviar la tensión en su cuerpo como lo había hecho con ella mientras dormía. Sus ojos se abrieron, su figura se relajó y sus músculos se sintieron mejor que nunca. Buenos días, Tilde, reflexionó, ofreciéndole una sonrisa que lo hizo estar seguro de que todavía estaba soñando.
Se giró un poco para mirarla, con la vista bloqueada por la ropa que parecía abultarse. Se preguntó por qué, y entonces comprendió que ya lo había sentido varias veces. Su rostro se sonrojó al alejarse de ella una vez más. Rumi sonrió con suficiencia, agarrándole la cabeza levemente y negándola suavemente. Dios mío, se supone que debes corresponder con los buenos días, bromeó, sabiendo perfectamente lo que él había visto. Buenos días, Rumi, dijo con un suspiro en su voz. La conejita de arriba sonrió cálidamente justo cuando él no podía verla antes de sonreír una vez más. Bien. La próxima vez te enseñaré a estrecharle la mano, ¿de acuerdo? Dijo ella, intentando imitar una voz maternal y siendo demasiado buena, mientras él se ponía tenso. Rumi rió entre dientes, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba bajo su tacto. Tranquilo, chico maravilla, estoy jugando contigo, dijo, con los dedos aún enredándose distraídamente en su cabello. Izuku exhaló lentamente, intentando disipar el calor que le subía por el cuello. Sí, ya lo pensé. ¿Lo sabías? Bromeó, tirando ligeramente de un rizo suelto antes de posar finalmente la mano sobre su cabeza. En fin, hora de levantarse. Tenemos trabajo que hacer. Izuku parpadeó, reacio a alejarse del calor de su regazo. Pero cuando ella le dio un pequeño empujón juguetón en la cabeza, suspiró, se incorporó y estiró los brazos con un bostezo. Rumi se encogió de hombros, se levantó y le ofreció una mano. Vamos, chico maravilla. Volvamos a los túneles fríos y asquerosos. Izuku la tomó de la mano y dejó que lo ayudara a ponerse de pie. Mientras recogían sus cosas, un pensamiento cruzó por su mente. Algo sobre la facilidad con la que habían caído en esta dinámica. Y a él no le importó mucho. Una hora después. Y otro gusto, afirmó Rumi, mirando fijamente otro túnel derrumbado. Tenemos un último túnel. Si se derrumba, no tendremos nada, declaró Izuku. Rumi se giró para asentirle antes de que comenzaran a dirigirse hacia su último objetivo. Lo bueno es que podríamos salir de este infierno más rápido de lo esperado. Izuku no podría estar más de acuerdo, aunque, si eliminaras el lugar, esta experiencia sería todo menos mala. El último túnel fue diferente. Izuku lo notó en cuanto entraron. A diferencia de los demás, este tenía indicios de una estructura sólida. Tosca, sí, pero mucho más estable que las demás zonas de desastre que habían explorado. Las paredes no se desmoronaban, las vigas parecían reforzadas e incluso el suelo de tierra parecía más compactado. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el viejo banco de la estación, arrinconado a un lado del túnel, reconvertido en lo que parecía una estación de trabajo improvisada. A su alrededor había herramientas, palas, llaves inglesas y algunos taladros oxidados, abandonadas al azar, como si alguien hubiera querido regresar pero nunca lo hizo. Las lámparas, aún en pie, proyectaban un tenue resplandor que hacía que el espacio pareciera más inquietante que abandonado. Rumi chasqueó la lengua. Bueno, esto es diferente. Izuku asintió, dando un paso adelante con cuidado. Es como si realmente estuvieran intentando crear algo sostenible aquí. Sus ojos recorrieron el banco de trabajo, notando las pilas de restos de metal, los guantes cubiertos de polvo y su mirada se fijó en un cuaderno encajado debajo de un mostrador de madera. Antes de que pudiera decir nada, Rumi ya lo había cogido. Lo levantó con una mano, retirando una fina capa de polvo con los dedos enguantados. Un diario, murmuró, abriéndolo con cuidado. El lomo estaba rígido, las páginas amarillentas por el tiempo. Se dirigió a la primera entrada y exhaló con fuerza. Izuku se inclinó. ¿Qué pasa? Sin decir palabra, inclinó el libro para que él pudiera verlo. En la parte superior de la primera página, garabateada con letra irregular, estaba la fecha. Hace 10 años. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Rumi suspiró lentamente y negó con la cabeza. Maldición. Llegamos demasiado tarde. Izuku frunció el ceño, asimilando la gravedad de esa afirmación. 10 años. Cualquiera que fuera la operación que había comenzado aquí, llevaba una década en marcha, o la habían abandonado mucho antes de que ellos se involucraran.
En cualquier caso, significaba que quienes estaban detrás llevaban años de ventaja. Sus manos se curvaron ligeramente formando puños. Al menos podemos llevarle esto a Nezu, dijo después de un momento. Quizás pueda reconstruir algo con esto. Rumi asintió, metiendo el diario bajo el brazo. Sí. No tiene sentido dejar que se pudra aquí abajo. Echaron un último vistazo al túnel. A pesar de la gravedad de sus hallazgos, ninguno de los dos se dejó llevar por la decepción. Habían hecho lo que podían. Sus botas crujieron suavemente contra la tierra mientras regresaban. Al pasar por la estación donde habían acampado la noche anterior, Rumi echó un vistazo al banco vacío. Su sonrisa, débil pero real, era de suficiencia. No está mal para un hogar temporal, murmuró. Izuku la miró, luego miró el banco, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Sí. Nada mal. The thought sat with them for a while as they walked. Finally, after what felt like forever, the first hints of sunlight trickled through the tunnel en trance. The moment they stepped outside, warm to wrap around them, the city's noise rushing in all at once. The contrast was harrowing, the chill of the underground still clinging to their clothes, the distant scent of dust still in their lungs. But neither of them minded. Rumi stretched, tilting her head back with a satisfied sigh. Finally. Back to civilization. Izuku reacted deeply, rolling his shoulders before glancing at the diary tucked under her arm. Come on. Let's go see Nezu. Rumi grinned, bumping his shoulder lightly as they started walking. OPS got coffee. I'm gonna need it. And with that, they stepped forward, leaving the shadows of the metro vein. 2 weeks later. The late afternoon sun glow in the sky, its golden rays casting long shadows across Wa's expansive, trending field. The crisp autumn air carried the scent of sweat and freshly disturbed dirt, a testament to the grueling sparring session that had just ended. Rumi stretched her arms above her head, rolling her shoulders as she let out a pleasant sigh. She was dressed in her usual training attire, a compression tank top and form-fitting athletic leggings, her toned muscles still glistening faintly with sweat from their workout. Izuku, standing beside her, was equally spent. His green training trousers clung to his form, the sleeves pushed up to reveal his forearms, which were flecked with dirt. His chest still rose and fell with exertion, but the satisfied gleam in his eyes showed that he had enjoyed the challenge. With almost 2 months of Rumi training under his belt, he felt capable of using 25, 28 of without much strain, a huge jump from the 15, 20 he was at. He was also a bit bigger, not taller, just wider. You're getting harder to knock down, Rumi remarked, smirking as she placed her hands on her hips. Almost had me working for that last one. Izuku chuckled, wiping his forehead with the back of his wrist. Still wasn't enough to win, though. Damn right it wasn't, she shot back, grinning. But keep this up, and you might actually get even more easy next time. Izuku laughed softly, shaking his head as he reached for his water bottle. Just as Rumi was about to suggest calling it a day, her phone buzzed in her pocket. Fishing it out, she glanced at the screen, her crimson eyes narrowing slightly. Nezu, she muttered before answering. Yo, Boss Rodent. What's up? Ah, Miruko, excellent timing. Nezu's cheerful voice came through the speaker. What do you mean putting me on speaker? This concerns both you and Midoriya. Rumi glanced at Izuku before shrugging and tapping the screen. All right, you're on. Wonderful, Nezu chirped. I wanted to give you an update on our metro investigation. We were able to track down the original owner of the diary you recovered. Izuku straightened slightly, his expression sharpening. And Nezu hummed, as if considering how to phrase his words. Well, I'm afraid the case isn't quite as sinister as we might have suspected. The man in question was charged with trespassing and nothing more. He and a small group had been attempting to carve out a living space underground over a decade ago, but they lacked the necessary skills and resources. Rumi frowned, tilting her head slightly.
What about the blood we found? Nethus boys lost some of its usual playfulness. Ah, yes. That, unfortunately, was from one of their own. It appears that during an attempt to reinforce one of the tunnels, a support beam collapsed, and one of the workers was impaled by falling debris. They managed to pull him free, but succumbed to his injuries long before they could reach a hospital. Fearful of legal repercussions, the rest of the group abandoned the tunnels not long after. Izuku exhaled, processing the information. It was the large-scale criminal operation they had expected. No secret villain plots. No smuggling rings. Just a desperate group of people trying to carve out something for themselves, only for it to end in tragedy. It'll probably be all over the news for the next few days. Nezu continued, is only getting on the more. You did excellent work, and took the case wasn't quite what we imagined, when we have proper records of the tunnels, preventing future trespassers. So, all in all, it was a win. Rumi uffed, crossing her arms but smirking slightly. Damn right it was. Well then, I'll leave you to your training Nezu. Thank you again for your efforts. Goodbye. The line cut off, and Rumi slipped her phone back into her pocket. Izuku let out a slow breath, rolling his shoulders. Well, not what I expected, but it's good we figured it out. Millimeters Rumi made in agreement, her smirk glimmering as she stretched her arms behind her head. Still. Feels like a win to me. Izuku glanced at her, y saw un smile forming as she nodded. Yeah. Me too. For a moment, they stood there in silence, the weight of the investigation finally lifted. And as their minds drifted, they found themselves thinking of the same thing. Rumi, remembering the warmth of his hands on her ears, the soft strokes that had lulled her into the most peaceful sleep she had in years. Izuku, remembering the wired fingers that relaxed his body completely, his eyes shooting faster than they ever have before under her ministrations. They turned to each other at the same time, and when their eyes met, an unspoken understanding passed between them. Ambos sonrieron. Y ninguno de los dos se preguntó por qué. Fin del Cap 11, espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo Cap, y no olviden de comentar y dejar su pulgar arriba, que tengan un buen día, tardes o noches, chao.